2 o si se refieren a otras actividades. ¿Qué otra, qué otra duda? Pues me imagino que aparte de la actividad 2 tienen. Frank. Ah, bueno, y Jonathan Bueno, también que me había profe, dicho, pero era con el tema de la nota, que eso ya después ahorita lo hablamos. Sí, Frank, cuéntame. eh, yo tengo dos preguntas sobre la actividad uno. Ujú, De las 5, la primera actividad, que la primera pregunta es, porque tengo tres, ujú, del grado de riesgo nos dice que la fórmula es TGVH promedio sobre TGVH máximo soportado. Entonces era ujú, para saber en dónde yo saco, dónde está esa tabla, donde yo pueda sacar ese valor, porque usted ya nos había dado un valor en la clase haciendo el ejemplo de todas ujú. esas fórmulas, pero pues no vimos exactamente dónde sacó, bueno, yo no me acuerdo dónde usted sacó ese valor Bueno, exactamente. listo, listo, Frank. Bueno, lo que habíamos dicho en la clase es que íbamos a hacer un ejemplo que era aplicado básicamente a través de la experiencia de la unidad uno, en la cual daba unas condiciones específicas. Entonces habíamos dicho que entonces en esas condiciones específicas generalmente trabajaban 6.5 horas de la unidad uno, no sé si lo recuerdan, decía 6.5 horas trabajaban los operarios, más o menos el 75% o inclusive superior al 75% del tiempo lo empleaban allí, que trabajaban bajo techo porque estaban en un espacio cubierto y que su trabajo era, si mal no estoy, que habíamos dicho que era intenso o pesado. Entonces, esas eran las especificaciones directamente del ejercicio que habíamos ejemplificado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el ejercicio? El ejercicio ahora yo les estoy dando, digamos, un ligero cambio, una ligera modificación al proceso. Y ese, ¿qué es lo que dice el ejercicio? Información. O sea, ustedes van directamente al punto de la actividad uno. Dice, teniendo en cuenta los resultados arrojados, teniendo en cuenta los resultados arrojados para la actividad taller teórico práctica de la unidad uno, es decir, lo que les arrojó del TGVH promedio, se le dará continuidad al ejercicio. Entonces dice, inciso A, hallar la calificación de riesgo encontrando el grado de riesgo por exposición a altas temperaturas y explique cuáles fueron los resultados encontrados. Entonces, ¿qué dice en información? Dice, los trabajadores laboraron bajo un tipo de trabajo, 75% trabajo y 25% descanso. Ahí de una vez ya les dice directamente cuánto fue más o menos la cantidad de trabajo que ellos tuvieron. Están aclimatados y están y su trabajo es sobre un nivel de intensidad liviano. ¿Dónde encuentran esa información? ¿Se acuerdan que yo les dije que habían unas tablas que voy a ir directamente a ellas? Básicamente, ahí está. Estaba revisando la nota de Jonathan que también me ha dicho ese tema, pero voy acá a evaluaciones. Resulta que en evaluaciones hay dos formatos que están habilitados, que dice información complementaria higiene industrial 2, unidad 2 y tablas complementarias unidad uno y 2. Abren cualquiera de los dos. Entonces vamos al de información complementaria higiene industrial 2. Al abrirlo, les aparece el formato o la hoja directamente donde se encuentra y dice calificación de riesgo. Y en calificación de riesgo, ustedes amplían y visualizan que hay una tabla y hay un diagrama psicométrico. Ese diagrama psicométrico no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque ahí tendríamos que hacer digamos, una conversión de datos, digamos, a polar. Si no tuviéramos exactitud de ese dato, entonces tendríamos que hallar, digamos, en este caso, la polaridad de ese dato para hallar la temperatura exacta. Pero no nos vamos a complicar con eso. Vamos solamente a utilizar la tabla. Entonces, ¿qué dice la tabla? Tipo de trabajo. Si trabaja un 100% de su trabajo es haciendo la actividad que opera, en este caso, las 8 horas. Si trabaja un 75% del tiempo que emplea directamente en su trabajo es realizando ese tipo de actividad y expuesto a ese tipo de actividad con 25% de descanso. Si trabaja un 50% de trabajo en ese tipo de actividad y el otro 50% lo descansa o en su efecto hace alguna otra actividad que no es
la que generalmente le genera ese tipo de condición, y 25% de trabajo y 75% de descanso. Entonces, esta es la tabla que debes o que deben, en este caso, utilizar para poder hallar el dato. Aquí te están dando en filas el tipo de trabajo y en columnas está si el trabajador o los trabajadores se encuentran en un espacio aclimatado o no aclimatado. Y aparte de ello, te dice también por columna si ese espacio, si ese tipo de trabajo es un trabajo liviano, moderado, pesado o muy pesado. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hay que hacer? De acuerdo a ese dato que está allí, que es en este caso el de la actividad uno, pues hallar la temperatura máxima a emplear para poder, o soportada, para poder aplicar directamente a ese trabajo y así utilizar la fórmula del grado de riesgo. Entonces, la fórmula del grado de riesgo, ¿cuál es? Es la misma que está directamente en el formato de la información que yo les pasé. Dios, espérenme un segundo. Voy acá otra vez, exactamente. Es grado de riesgo. Grado de riesgo es equivalente a qué? A la carga máxima térmica soportada, que en este caso, ¿cuál es? Es la carga máxima soportada del valor que ustedes hallaron, en este caso el promedio, por la carga máxima soporte de trabajo. ¿Cuál va a ser? Va a ser la que ustedes hallen a través de esta tabla. El resultado del carga máxima soporte de trabajo, que es en este caso el TGVH promedio, con la carga máxima soportada TGVH, les va a dar en este caso cualquiera de estos tres valores o estas condiciones. Si es menor a 1, quiere decir que el trabajador no se encuentra expuesto a altas temperaturas. Si es equivalente a 1, quiere decir que no está superando el umbral, pero está muy cerca de superarlo. Es decir, cualquier circunstancia, cualquier tipo de exposición adicional va a ser directamente causante de que el trabajador esté en condiciones de peligro. Entonces se va a tener que realizar un proceso para evitar que ese trabajador no esté en peligro. Y por ello se requiere en este caso hacer actividades correctivas o actividades preventivas para evitar que el trabajador esté por encima de ese valor del 100% o de 1. Y cuando es grado de riesgo mayor a 1, pues obviamente hay que hacer actividades de intervención que permitan que el trabajador no siga expuesto a esa condición de peligro que constantemente por temas de trabajo está expuesto. Eso es lo que hay que hacer. No sé si, Franca, ahí te queda un poco más claro. No, profe, sí, me queda perfectamente claro. El problema fue que no, o sea, yo descargué esas tablas, pero esa información exacta que está mostrando no me salió, por eso tenía la duda. Ah, bueno, no. Supongo que descargué mal o no sé bien qué descargué, pero voy a mirar porque, o sea, tal cual, solo ese pedazo no me salió nada de eso de ahí hasta abajito. Bueno, no, sí, raro, raro. Está en la unidad 2 igual. En la unidad 2 descargas información complementaria y allí te aparece calificación del riesgo, que es la que ustedes van a hallar en el ejercicio. Si tú ves aquí en el Sí. ejercicio, te dice calificación de riesgo. Con eso te basas, sacas Y, en este caso la y, carga máxima térmica soportada con la carga sí, sí. máxima soporte de trabajo y listo. Eso es Y la todo. pregunta que nos hace ahí es con esos tres de ahí, de grado de riesgo menor, igual o mayor, ¿cierto? Exactamente. Entonces, en este caso, Y la carga máxima respondemos con soportada eso en y ya. TG, dime. No, no, sí, siga, profe, qué pena. No. Entonces, la carga máxima, la carga térmica soportada TGVH va a ser en este caso la promedio. Y la carga máxima soporte de trabajo que puede soportar en este caso va a ser la que les dé directamente cuando hallen el dato, dependiendo pues obviamente de las condiciones en la tabla. Creo que Jonathan estaba levantando la mano. Jonathan, Y dime. profe, una pregunta, siguiendo ahí mismo con ese punto, Ujú. entonces cuando a mí me preguntan por la calificación del riesgo, es solamente mirar si está por debajo de uno o por encima de uno. Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta algo. Este es grado de riesgo ambiental. Cuando nosotros hallamos, digamos, la calificación de riesgo para el trabajador en particular, estábamos hablando de ese trabajador debido a su consumo metabólico. Entonces, ahí sí se hace una medición individual. Cuando hacemos este ejercicio, estamos mirando es la calificación del grado de riesgo
ambiental en el espacio donde están los trabajadores. O sea, ¿qué quiere decir eso? El trabajador puede tener una exposición a condición de riesgo para ese trabajador, pero eso no necesariamente implica que el espacio donde él esté trabajando tenga condición de riesgo. No sé si me hago explicar. Porque una cosa es su condición metabólica y otra cosa es la condición ambiental del espacio. Si la condición metabólica de ese trabajador es insuficiente para ese espacio, pues aunque el espacio sea ambientalmente estable o sin riesgo, el trabajador, debido a su condición metabólica, no va a ser capaz de soportar esas cargas o esas temperaturas. Entonces, esta es una valoración ambiental y la que nosotros hicimos en el ejercicio que se aplicó, que hicimos en el tablero y todo lo demás, tiene una medición individual del trabajador. ¿Por qué? Porque ese trabajador en sus condiciones fisiológicas no tiene la capacidad para soportar esa carga, esa temperatura. Habrán otros trabajadores que sí. ¿Sí me hago entender? Listo, profe, pero entonces nosotros como tal la actividad no aplica lo que usted acaba de decir, sino que lo hacemos es con el ambiental. Exactamente. Entonces ahí ustedes lo que van a hacer es un análisis. Bueno, si a mí me da que es mayor a uno, quiere decir que ese sitio o ese espacio, esa área donde están trabajando esos trabajadores no es la adecuada. Por lo tanto, entonces, como no es la adecuada, necesito hacer actividades de intervención para que o se vuelva adecuada para intervenir directamente. Ahí sí se aplica la pirámide de control. Entonces, ahí que tengo que intervenir. Tengo que intervenir el espacio o en este caso la infraestructura. Tengo que intervenir también al trabajador. ¿Cuál será más efectivo? ¿Intervenir los dos? ¿Intervenir el espacio únicamente o los dos? ¿Cuál será en este caso también la característica de qué me será más útil o más efectivo? ¿Si intervenir los dos o intervenir uno? O en su defecto, si yo intervengo los dos, me sale muy costoso hacer la intervención de los dos, puesto que tengo que acudir a temas, no sé, de ingeniería, controles de ingeniería o sustitución para poder intervenir directamente, o va a ser de igual forma efectivo que yo haga unas actividades de control para temas administrativos y que ayuden directamente a reducir esa condición de ese trabajador. Entonces, todo hay que analizarlo y ese es el análisis que directamente pide el ejercicio. ¿Qué será lo suficientemente efectivo para que el trabajador esté por fuera de peligro? Pero hay que tener en cuenta también todas las variables. Si es ambientalmente posible, si es tecnológicamente posible, si es económicamente posible para la empresa, porque pues todo eso se tiene que seguir. O sea, cuando uno está en un espacio real, pues uno no puede decir, no, es que yo voy a cambiar la máquina, entonces hay que cambiar la máquina porque eso es lo más efectivo. Sí, es lo más efectivo, pero es lo más conveniente para la empresa. La empresa tiene la capacidad de cambiar esa máquina porque esa máquina, no sé, vale 1.500, 2.000, 3.000 millones, 3.500 millones de pesos, 4.000, 5.000. ¿Es posible o se puede hacer algún tipo de ajuste? ¿Se puede hacer algún tipo de resguardo? ¿Cuánto vale ese resguardo? ¿Qué costo tiene que eso? ¿Qué tan efectivo es para que tenga valor o tenga lo suficientemente importancia o relevancia ese resguardo respecto a otros trabajadores? Y no solamente al que se está perjudicando. Entonces, eso es como el análisis que ustedes deben realizar. O sea, es un análisis más sistémico de la situación. Pueden ser hasta presentarse otro tipo de temas personales. Bueno, no sé si quedó ya un poco más claro. Listo, profe. Y entonces eso que usted acaba de decir es lo que nos están pidiendo cuando dicen cuáles fueron los resultados encontrados. Exactamente. ¿Cuáles fueron Ah, los listo, resultados listo. encontrados? Pues los resultados encontrados es que hubo grave riesgo o no hubo, o hay posibilidad de que exista grave riesgo porque si estuvo muy cerca, o sea, cuando digo igual a uno, no quiere decir que tiene que ser exactamente uno, pero si a ustedes les dan 0,9987, pues obviamente va a ser muy cercano al uno. Y si es muy cercano al uno, quiere decir que está muy cercano a superar ese umbral. No lo ha superado, pero está muy cerca. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que tomar medidas de intervención. ¿Cuáles serán las más efectivas? Pues las que ustedes consideren en este caso que sean las más idóneas y apropiadas para el bienestar del trabajador, pero también revisar si operacionalmente y económicamente a la empresa le es conveniente o no. Por eso es que yo les digo, no es solamente llenar una cantidad de ¿cómo le digo?
de acciones de prevención, sino también analizar, bueno, esto sí es posible hacerlo, porque pues uno puede proponer una infinidad de cosas, pero la empresa tiene la capacidad y el músculo financiero para poderlo hacer. Es suficientemente efectivo como para hacer una inversión de esa magnitud para que le sirva a todos los trabajadores. ¿Qué tan riesgo costo-beneficio es que se haga ese proceso y cuándo se va a notar directamente? ¿Cuánto puede disminuir esa condición de riesgo? Entonces, ahí es cuando, pues, digamos, hay que tener todas las variables. Independientemente de que ustedes trabajen en una empresa o ustedes trabajen como independientes, ustedes siempre tienen que buscar la forma para que el trabajador se vea beneficiado siempre, 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 que sea la mínima condición de riesgo, pero también teniendo en cuenta las posibilidades y alternativas del espacio donde ustedes estén trabajando. Ya, eso sería. Ah, ¿de dónde se entrega o cómo se entrega? Hacer entrega en formato Excel, evidenciando cada una de las operaciones. Pues en este caso va a ser una sola operación sencilla, que es la división de dos funciones o de dos variables. Listo, chicos. Entonces ahí resuelto el A1. Sí, profe, por mi parte la uno ya está. Listo. Profe, una preguntita. Ujú. Yo Dime, Frank. sé que ese ahí nos está poniendo de que sí o sí tiene que ser en Excel, pero si yo hice esa en Word, no hay problema. Y con fórmula, o sea, tengo la fórmula Ah, no, escrita tal cual. si tú puedes copiar la fórmula y lo haces con notación, no pasa nada, porque pues en Ah, Excel, bueno. en Word también se puede hacer, no hay problema. Sí, profe. Ah, bueno, gracias. Listo. Listo, Valentina creo que estaba preguntándome algo, pero voy a leer lo que escribió. Ajá. Dice, no puedo estar porque no puedo hablar, ajá, está en el trabajo, sin embargo, tengo una duda en la actividad 3, en la parte del tiempo de exposición. ¿Es calcular algo o solo atender las recomendaciones de las tablas de los intervalos de temperatura que nos dio? No, en esta no hay que calcular nada. Quise que incluyéramos el cálculo, pero pues no lo pudimos hacer porque pues los tiempos no nos dieron para hacer los cálculos de temperaturas en frío. Ahí en ese caso lo que hay que hacer es el análisis de las tablas que yo les di directamente o que están también en la presentación de la unidad 2. Entonces, ahí hay tiempos de exposición, cuántos tiempos de descanso deben tener, cuánto tiempo de exposición pueden estar directamente esos trabajadores dependiendo de la temperatura, qué elementos de protección deben utilizar para poder estar en ese espacio. Entonces, ahí lo que deben hacer, más que todo, no es calcular, sino analizar la condición. Bueno, pues en este caso, estas condiciones que me están diciendo directamente aquí aplican para que ese trabajador pueda estar en un nivel de riesgo óptimo, es decir, bajo, alto o en este caso, como habíamos hablado, que era pues básicamente bajo la tabla. Espérenme, yo les muestro aquí la tabla. Esta no es. Ujú, la tabla de acá. Profe, Ya voy, espérame un segundo. Esta, de que si es poco peligroso o bajo, o un peligro bajo, creciente, es decir, que no existe en este caso una situación, una condición de riesgo lo suficientemente significativa, pero se puede presentar y puede aumentar, entonces ahí en ese caso hay que hacer medidas o acciones correctivas y gran riesgo cuando pues básicamente el trabajador está a una condición o una situación muy riesgosa, por lo tanto hay que tomar medidas correctivas lo antes posible. ¿Me estaba hablando? Qué pena. sí, profe, es que quería como de pronto ampliar un poquito la pregunta porque yo tengo la misma duda, entonces quería saber si ese poco peligro, peligro creciente y gran riesgo es equivalente a lo que nos están preguntando en la tabla al grado de riesgo. Exactamente. Entonces, aquí les aparece temperatura equivalente, es lo que ustedes hallen directamente en la temperatura, en esta, en lo que ustedes, ahí se me está yendo porque, espérame un segundo acá, esta. Mm, ¿Por qué será que no me quiere proyectar el PDF que es?
Ya no me aparece ni siquiera el PDF. Bueno, otra vez voy a tener que volverlo a abrir. Exactamente. Entonces, cuando ustedes, de acuerdo a la velocidad del viento y la temperatura real, van a hallar la temperatura equivalente. Eso sí, pues tienen que hacer, obviamente, la revisión de cuál va a ser la temperatura equivalente en ese caso. Listo, Valentina, no hay problema. Y sobre eso van a hallar entonces, dependiendo de la zona, pues la ubicación de donde se encuentra esa temperatura equivalente de enfriamiento. Entonces está en una zona de bajo peligro, está bajo una zona de peligro creciente o está bajo una zona de gran riesgo. En este caso, pues puede también cambiarse por riesgo bajo o condición de riesgo bajo, condición de riesgo, digamos, latente, en este caso, y de alto riesgo. Eso es lo que van a colocar directamente dentro de la tabla, que es muy sencillo, pues, o sea, esta es una parte, digamos, como muy básica. En este caso, ustedes simplemente reemplazan los datos o reemplazan los valores dependiendo de la región o el área donde se encuentre, pues, directamente el dato. Y la exposición máxima diaria, esa exposición máxima diaria sí no se los va a dar esa tabla. Se los va a dar directamente, ¿qué? Se las va a dar, en este caso, este tipo de exposición, esta tabla de acá. Es qué tipo de exposición tienen directamente esos trabajadores de acuerdo a la condición que se describe directamente de los tiempos de descanso y de los tiempos de exposición. Creo que me estaban levantando. No sé si fue ya, si ya está más claro el tema de cómo hallar directamente ese dato. Listo, Valentina. Sin embargo, tengo una. Ah, no, ya, esa es la misma. Valentina. Bueno, Perdón, profe. sí, Kelly. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una preguntita, digamos, como en lo de la última, lo que es la exposición máxima diaria. Sí, digamos, ya ahí pues nos vamos a la otra tabla y digamos, en ejemplo, en el peligro creciente nos dice que, digamos, debe durar una hora o sea, puede estar solo una hora en una jornada de 8 horas, ¿sí? Pero también nos dice, si es una hora, ay, venga. Sí, sí, en el de peligro creciente. O sea, en el que está entre la temperatura de 53, menos 53, perdón. -53. ¿Dónde? Ujú. Acá. Sí, que quedaría, que quedaría como peligro creciente, pero no, como en la exposición diaria, o sea, como en lo que, en el valor que debes, que es, o en el tiempo como tal, que solo se puede exponer, ¿sí? Ujú. Que puede estar como en la sala. Digamos, ahí hay Lo que pasa es varias que como recomendaciones. esas son condiciones, Ajá, claro. Entonces, eso. el trabajador si está expuesto a esos niveles, entonces, ¿qué puede hacer? Puede tener tres tipos de trabajo. Mm, Es decir, en una, puede elegir que tenga dos periodos, cada uno de 30 minutos, y que tenga un descanso de ese periodo para volver otra vez a ingresar a ese cuarto frío de mínimo 4 horas. Es decir, no puede ingresar antes de 4 horas, media hora nuevamente, para poder hacer su trabajo. Esa es la primera condición. ¿Cuál es la segunda opción que tiene? La segunda opción es que, bueno, no va a trabajar los 30 minutos en dos tramos, sino que va a trabajar cuatro periodos de 15 minutos. ¿Pero eso qué quiere decir? Que tiene que reposar o que tiene que descansar de estar en ese cuarto de almacenamiento en frío 2 horas cada espacio o cada tramo. Es decir, ingresé a las 8:15, estuve 15 minutos, entonces a las 8:30 salí, de 8:30 a 10:30 descanso, no puedo volver a ingresar y vuelvo y ingreso de 10:30 a 10:45. Vuelvo y descanso de 10:45 a 12:45, vuelvo y ingreso a la 1 de la tarde, de 1 a 1:15, ahí va el tercer ingreso, descanso otras 2 horas, es decir, de 1:15 a 3:15, y después de las 3:15, en cualquier espacio o jornada de la hora que él quiera, sea de 3:15 en adelante, o sea a las 4, o sea a las 4:30, puede volver a ingresar una última ocasión, 15 minutos más, y ahí ya habrá cumplido con los cuatro tramos, cada uno de 15 minutos en los cuales puede ingresar. Pero eso son condiciones.
tú escoges la que te parezca la más oportuna, la que te Ah, parezca, o sea, es decir, no tienes que elegir las tres, sino que tú puedes decir, bueno, yo quiero que ese trabajador, valga la redundancia, trabaje con la opción uno o con la opción 2 o con la opción 3 porque cualquiera de las tres es válida. ¿Qué es lo que hay que también tener en cuenta? Que en campo, ¿cuál es la más idónea para el trabajador? ¿O cuál es la más idónea para el trabajo o el tipo de trabajo que se realiza? Ah, no, es que como es un cuarto de almacenamiento en frío y se tiene que sacar, no sé, inventario, entonces ¿cuál va a ser la más oportuna? Pues uno dice, no, pues la más oportuna si voy a sacar inventario, como va a ser constantemente, digamos, registro o extracción de inventario, es más fácil hacer la de la segunda opción, que son en 4 ocasiones en el día, sacar, digamos, insumos directamente de ese cuarto en frío para las actividades o para el desarrollo operacional. O de pronto dice, no, es que es un trabajo súper estático donde no se hace ningún tipo de movimiento o de proceso. Pues entonces ahí sí se puede utilizar la tercera opción, que es un periodo de cada hora, es decir, con un espacio solamente de un solo ingreso, puede sacar todo lo que tiene que sacar ese día y ya no tiene que volver a sacar, no sé, en la semana o en 3 días o en 4 días. Entonces, todo depende del contexto en el cual la empresa requiera directamente su actividad o realice su actividad económica y cómo sea de dinámica. Entonces, ustedes pueden elegir cualquiera de las tres. No tienen que ser las tres, puede ser cualquiera de las tres. Profe, una pregunta. dale. Muchísimas gracias. Vale, Jonathan, dime. Pero entonces, profe, esa exposición máxima diaria nosotros la calculamos o la sacamos con la temperatura que nos da la tabla de la temperatura equivalente o con la temperatura que nos da el ejercicio. No, la temperatura equivalente, porque la temperatura real no es en realidad la temperatura equivalente, porque la temperatura real es la temperatura en la cual, digamos, como es la exposición, pero como juega también la velocidad del viento va a ser o incrementar o disminuir la temperatura equivalente. ¿Sí me hago entender? Listo, profe, sí, señor. Eso Y es. entonces, por ejemplo, la misma tabla nos está dando pues el tiempo de exposición al que está sometido, el tiempo de descanso y los intervalos de descanso. Exacto. En la misma tabla te dice cuánto es lo que está expuesto directamente el trabajador, los intervalos de descanso si son los adecuados. Ah, bueno, eso es muy Entonces importante nosotros que entramos a jugar con eso. claro, exactamente, porque si ustedes ven, esto es para la exposición máxima diaria, pero ustedes dicen, bueno, ¿y el intervalo de descanso sí será el adecuado? Porque recuerden que en esta otra tabla, espérenme que siempre se me pierde, hay otra tabla que es esta. En el caso donde dicen, bueno, cuánto es el número de pausas, cuánto es el número de pausas recomendables. Recuerden que tienen que hallar, estos son millas por hora. MPH son millas por hora. Es decir, ahí tienen que hacer, bueno, cuánto equivale una milla y cuánto equivale directamente por minuto una milla directamente porque está por horas. Entonces tienen que hacer la fracción o la conversión por 60 minutos para poder hallar, en este caso, dependiendo del tiempo que nos esté diciendo aquí, pues si esa cantidad de pausas es adecuada o no. Eso es como tener todo en cuenta. O sea, en este caso no estamos aplicando todo, pero hay que hacer análisis. Porque ¿qué es lo que pasa con el ejercicio? El ejercicio en la actividad 5, si mal no estoy, les dice directamente, bueno, realizar los controles respectivos a la condición de riesgo relacionada a la actividad 2 y 3. Entonces, ahí en ese caso, si por ejemplo, no, pues es que a mí me parece que la exposición máxima diaria es 1 hora, pero resulta que es que esta gente en el intervalo de descanso se están tomando un solo intervalo de descanso cuando deberían tomarse 2 o 3. Entonces, hay que fraccionar directamente el tiempo, cómo hay que fraccionarlo, o sea, hay que tener todo eso para aplicar los controles. ¿Sí me hago entender? Eso es una clave que ustedes pueden hacer para poder aplicar los controles. ¿Qué tipo de control sería ese, por ejemplo, en ese caso? Si los intervalos de descanso no corresponden. Sí, yo lo estoy grabando, muchachos. Lo que pasa es que tengan en cuenta, y vuelvo y repito, como el ejercicio cambió directamente con el proveedor, es decir, con Cisco Webex, no va a quedar directamente almacenado o alojado en Cisco Webex mediante el link, sino que va a quedar en mi equipo. Y como va a quedar en mi equipo, lo debo subir. Entonces,
¿En dónde generalmente lo voy a subir? En mi canal de YouTube. Entonces lo que voy a subir es el link de YouTube, no el link de Cisco Webex, para que lo tengan en cuenta. Y hay ocasiones también que no queda totalmente o todo el tiempo grabado. Por ejemplo, hay clases que pueden ser o grabaciones de 2 horas, pero no queda todo grabado porque no tiene la capacidad para poder grabar las 2 horas, sino que graba una, o graba 40 minutos, o graba 35 minutos. Todo depende directamente de la capacidad de almacenamiento que en este caso el proveedor que es Cisco Webex realice directamente ¿con qué? Con su sistema, para que lo tengan en cuenta. No sé si creo que alguien me levantaba o me decía algo en el chat. Ah, bueno, no. Entonces no sé si te quedó ahí más claro, Jonathan. ¿Sí? Sí, profe. Entonces ya por último, para soltar la 3, entonces en la actividad 3 solo llenamos la tabla y los controles lo hacemos en la quinta o en la tercera también hay que No, decir algo. no. En la tercera solamente es la tabla y listo. Y en Ah, la listo, quinta profe. ahí se aplican los controles. O sea, ahí sí le hacen Listo, el profe, análisis. gracias. Listo, Jonathan, no hay problema. Bueno, chicos, ¿qué otra pregunta? Ya resolvimos la 3, ya resolvimos las dudas, quiero decir, de la 3 y de la 1. ¿Hay otra duda que esté por ahí? Y me imagino que la 5, porque la 5 de una vez es solamente aplicar los controles de la actividad 2 y 3. Ténganlo en cuenta, 2 y 3. La 4 no, ni la 1 tampoco. ¿Otra duda? ¿Ninguna? ¿Quién da más? Profe, yo otra vez. Kelly, cuéntame. Tengo dudas esa con la quinta, digamos lo de los controles. Ujú. Explica como en sí en general qué es lo que hay que hacer. Es que en ese sí como que no, no, no. Lo que hay que hacer es actividad de intervención, porque sí, es muy bonito, obviamente, calcular y poder hallar el dato, pero ustedes como profesionales en seguridad y salud en el trabajo tienen que, ¿cómo lo puedo decir? Tienen que, a través de los resultados, tratar de mejorar las condiciones de ese tipo de exposición o ese tipo de circunstancias. Entonces, ahí en ese caso, ustedes deben aplicar los controles que a ustedes les parecen idóneos o les parecen adecuados para la actividad 2 y para la actividad 3. Por ejemplo, si en la actividad 2 hay riesgo de estrés térmico, entonces, ¿qué deberían emplear para que ese trabajador que está en condición de riesgo térmico o en su defecto está sobreexpuesto a carga térmica porque, pues no sé, supongamos, no, es que trabaja 4 horas en esa actividad, pero resulta que máximo puede trabajar 2, está sobreexpuesto, es decir, está el doble de tiempo expuesto a una condición que no debería estar. Entonces, ¿cuál es la intervención o cuáles son los controles que yo debo aplicar o que se deben aplicar de acuerdo a todo el contexto que yo les decía en temas económicos, en temas de recursos para la empresa, en capacidad, en todo ese tipo de cosas para poder que ese trabajador pueda estar haciendo su actividad, pero sin que se vea perjudicado a mediano o a largo plazo con alguna enfermedad? Y lo mismo es el riesgo de estrés por frío. Entonces, aquí ya dejamos de hablar estrés por calor en la 2 y nos vamos a la actividad 3 que tiene que ver es por riesgo de estrés por frío. Entonces, ¿qué controles se aplicarían directamente de acuerdo a la condición de cada trabajador, en este caso del trabajador A o del B o del C o del D, dependiendo pues de esa condición para que ese trabajador no se vea perjudicado? Eso es lo que hay que hacer directamente. ¿Qué controles aplicaría? Cuando digo controles de ingeniería, bueno, ¿cuáles requieren controles de ingeniería? Si, por ejemplo, en la 2 requiere controles de ingeniería, pero la 3 no lo requiere, es válido. Y para la 2, si para la 3 existen controles de ingeniería, existen controles administrativos y controles de ingeniería, pero para la 2 no aplica porque, pues no sé, el trabajador está en condiciones óptimas y trabaja el tiempo óptimo, es válido, porque si no se está viendo perjudicado por sobrecarga térmica
o por, en este caso, por un índice de temperatura que no es efectivo, que es efectiva, pues entonces, ¿para qué le voy a aplicar controles a ese trabajador que no se está viendo perjudicado? Simplemente digo que el trabajo que está realizando en el tiempo que lo está realizando es idóneo y que lo que sí hay que hacer es actividades o programas de monitoreo y vigilancia constantemente, de capacitaciones, etc, etc. Entonces, todo va a depender de los resultados que les arrojen la actividad 2 y la actividad 3. Ah, dale, muchas gracias. Listo, Kelly. Vale. ¿Qué otra pregunta? Vienen, chicos, chicas. ¿Ninguna? ¿Otra? María, que estaba constantemente diciéndome que en nombre del grupo quería que hiciéramos esta actividad. María Alejandra, ¿tienes alguna pregunta o ya está todo resuelto? No, profe, ya hemos ido aclarando con las dudas de todos los compañeritos, pues ya hemos ido aclarando, sino que pues varios compañeritos pues me presentaban esa inconformidad de que querían que les explicara bien sobre el taller, pero muchas gracias, profe, muy amable. Listo, vale. ¿Ninguna otra pregunta? ¿Nada más? ¿Ninguna duda? Había una persona que me ha dicho sobre el coeficiente, ¿de dónde sacaba el coeficiente? El coeficiente también se saca de la tabla que yo les había mostrado y también del ejercicio. Aquí está, en el mismo ejercicio, está el coeficiente directamente, dependiendo el tipo de atuendo que esté utilizando directamente el trabajador, si es ropa de trabajo, si en este caso es ropa ligera o ropa común, o si en este caso pues el trabajador está trabajando, valga la redundancia, o valga la aclaración, semidesnudo o pues digamos con ligero de ropa, en este caso que solamente esté trabajando, no sé, con una pantaloneta o con algo así, el cual pues obviamente es muy raro, pues poco probable que eso suceda, pero bueno. Listo chicos, no sé, ¿qué otra duda? ¿Nada más? Valentina. Valentina levantó la mano. Valentina. Ay, sí, eso sí, resuélvalo, resuélvelo tú. ¿Qué sería? ¿Es ropa de trabajo? ¿Es ropa ligera? Eso es una trampa. Ya, el mismo nombre te lo dice. El mismo nombre te lo dice. Tienes que mirar qué es. Ok, listo. Bueno, chicos, no sé, si no tenemos ninguna otra duda, pues ya, yo creo que vamos cerrando. Vamos cerrando. ¿Se queda eh, conmigo, profe? Sí, yo me quedo ahí con... Ahí están los chicos del grupo. Si quieren me quedo con ustedes nada más. Listo, profe. Listo. Entonces, no sé. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces recuerden, la próxima clase, el sábado, parcial. Recuerden que va a ser de varias preguntas. Es del tema de la unidad 3. Va a ser en la segunda hora. Va a ser en parejas. Lleven de 1.500 a 2.000 pesos porque pues voy a llevar copias y todo lo demás. Es para que lo tengan en cuenta. En parejas. Y listo. Eso es todo. Ah, bueno, y estoy gestionando para verificar si nos pueden entregar el instrumento o los instrumentos que necesitamos para la última actividad que vamos a realizar en el último encuentro. Entonces, estoy en la espera de que me respondan directamente. ¿Por qué? Porque pues ya oficialmente la universidad, pues digamos, como tiene suspendido por este semestre actividades por fuera, para que lo tengan en cuenta. Entonces, sí o sí vamos a trabajar, pues ojalá, sí o sí, cuando digo sí o sí, pues ojalá es que nos entreguen directamente los instrumentos y de medición y podamos hacer la medición, así nos demoremos un poquito en acomodar y en ajustar en la clase. ¿Listo? En el encuentro.
Entonces, chicos, vale, muchas gracias, muy amables, feliz noche a la mayoría. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, Frank, que esté muy bien. Yo voy a subirlo en la misma unidad 2, pero no se los voy a subir de una, sino que hasta cuando quede la grabación, porque la grabación no queda de una. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta, pero va a estar alojado en la unidad 2. Listo, Valentina, con gusto. Bueno, chicos, muchas gracias. Entonces, me quedo aquí con los compañeros del grupo de Jonathan. Feliz Gracias, noche. profe. Feliz noche. Igualmente, Sandra, se cuidan entonces. Bueno, creo que ya estamos prácticamente. Listo, Jonathan. Creo, Laura es del grupo, ¿cierto? Si mal no estoy. Listo. Bueno, No, profe. bueno. Entonces, bueno, debe estar ahí en línea. No, entonces te iba a decir, sí, viendo aquí la nota directamente, pues en el cambio significativo ¿es en la qué? Es en la actividad 2. En la actividad 2 sí hallé directamente que sí les dio el dato, lo que pasa es que no había revisado. Yo vi y cuando vi los resultados del TGBH, pues no me concordaba. Cuando ya vi el TGBH, porque ya lo que hicieron pues fue en este caso, pues digamos como hacer un promedio de cada uno. Hicimos de más, profe. O sea, Claro, eso era lo que yo quería, claro, como que eso fue lo que se prestó para la confusión. Pero en exacto. realidad el cálculo se hizo fue con los datos totales. Claro, claro. Entonces, en este sí, pues obviamente se corrige y pues no hay problema. Ya les queda la nota en 4.7. ¿Por qué no les queda en 5? Pues porque en este caso, pues digamos, para la unidad, para la actividad uno, pues no se tuvieron en cuenta pues directamente de dónde se investigó o se citó directamente la información que encontraron, porque pues encontraron información valiosa, pero pues no se citó bibliográficamente en dónde se había ubicado pues parte de esa información, porque uno pues no se memoriza todo ni tiene todo en Listo, cuenta, listo. sino que pues Listo, sí. obviamente Profe, se una sabe. pregunta, y a los que les quedó en 4.9 también es por eso, por no referenciar. También, todo es Ah, por listo, no. referencias y por ese tipo Sí, de no, cosas. yo me pregunté al profesor, ¿por qué le duele poner un 5? Pero entonces ya No, me queda claro, profe. no, a mí no, 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 sí, y es válido, profe, es claro, válido. hay que tener en cuenta todo. Es más, yo soy poco cansón con el tema de normas APA. No, en Hay realidad profes sí. que sí son muy rajatabla y la citación y la referencia y todo ese tipo de cosas. Y la Listo. alineación, pues que eso también. Profe, listo, muchas gracias, esto es muy amable. Una última cosita, cuando usted dice que en Excel, pero que esté como, que se vea, ¿cómo es? Que se vea como el procedimiento, teniendo en cuenta que ahí es fórmula, es que usted simplemente quiera que cuando usted le den el resultado, se vea una fórmula y no simplemente que se mete un dato. Claro, sí, porque pues muchas veces pasa que se copian pues el mismo dato, pero no se Ajá. sabe cómo fue que lo calcularon, si lo puede que Ah, también sea listo. lo mismo, pero por lo menos se ve algo formulado. Profe, qué pena. Una última cosita. Es que, por ejemplo, nosotros tenemos en Excel, Ujú. tenemos, ya hicimos por el punto 2, tenemos la tabla que lo calcula. En esos nosotros también tendríamos que hacerlo en Word o se puede esa tabla No, donde ya calcula todo lo. si ya tienen la tabla, háganlo ya en la tabla, pues en el Ah, Excel. listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. Listo, listo, Jonathan, Profe, descanse muchas pues. gracias por todo. Es usted muy amable. Vale, igualmente, feliz noche. Bueno, profe.